El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si buscamos un tema común, recurrente en cada una de las tres lecturas de este domingo, y si queremos expresarlo de una manera popular, podríamos decir que el tema de hoy se resume en un imperativo: decídanse, o seguimos a Jesús o no lo seguimos. Es esto lo que le dice Josué a las tribus de Israel en Siquem al ingreso de la tierra prometida, después que hubiesen conquistado la tierra, cuando el pueblo era atraído por la religión de las naciones que habían conquistado. Josué les dice que deben elegir, que deben servir o al Señor, el Dios de Israel, o a los dioses de las naciones. No pueden servir a ambos, no pueden tener los dos pies en un mismo zapato, podríamos decir. En el Evangelio, después que Jesús se manifestó de manera explícita y claramente como la fuente de la vida que proviene del Padre y que literalmente tenemos que comerlo. Hemos hecho unas semanas la lectura continua del capítulo 6, comenzando con la multiplicación de los panes y los dos discursos del pan de vida que hemos meditado los últimos domingos. Haciendo un resumen de eso, si nosotros pudiéramos leer el Evangelio en griego, nos encontramos que en griego utilizan dos verbos comer. En la primera parte, en el capítulo 6, versículo 58, Jesús dice: este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron, ephagon en griego, ephagon, que viene del verbo phago, que quiere decir tomar alimento, comer. Dice: no como el que comieron, ephagon, sus padres y murieron. Y aquí pone el acento: el que coma de este pan, y aquí utiliza el verbo trogon. Trogo quiere decir, inclusive tiene una especie de onomatopeya, es comer con fuerza, masticando e inclusive haciendo ruido. El que come de este pan vivirá eternamente. Muchos lo abandonan y se van porque encuentran duro este lenguaje, porque Jesús está diciendo de verdad que lo comamos. Y nosotros ahora lo entendemos, porque comemos la Eucaristía. Aunque cada
siglo, cada tiempo tiene su herejía moderna. Ahora hay muchos que son cristianos de avanzada y no creen que Jesús está en el pan y en el vino consagrados. Tenemos que volver al catecismo. Pero no creen de una manera ridícula, porque a mí me ha pasado que me he encontrado con gente que me ha dicho: mire, padre, yo no creo que en la comunión esté Jesús. Y digo: ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Y usted cree que hizo el cielo y la tierra? Sí. ¿Y por qué no cree en la Eucaristía? Si el que hizo el cielo y la tierra dice sobre el pan: esto es mi cuerpo, dígame usted por qué no va a ser ese su cuerpo. Y si el Dios que hizo el cielo y la tierra dice sobre el vino consagrado: esta es mi sangre, ¿por qué esa no va a ser su sangre? Por eso, cuando Jesús nos habla de la Eucaristía, se trata de un verdadero comer y beber su cuerpo y su sangre. Hermanos, y la segunda lectura no me la salteé, sino que quiero hablar sobre la segunda lectura, aunque tiene, como ustedes han escuchado, una temática especial, el matrimonio, y pero también habla de esto que decíamos, de una decisión. El que se casa hace una decisión y, como dice el corazón, el núcleo de lo que enseña el apóstol, ya no son dos, sino que son uno. Hay que decidir si realmente cuando un hombre y una mujer se casan están decididos a ser una sola carne. ¿Cuánto cuesta el diálogo? ¿Cuánto cuesta la comunión? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Pues nadie jamás ha odiado, dice Pablo, su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, termina San Pablo en la perícopa de hoy, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. El apóstol está exhortando a amarse y respetarse entre sí a los esposos cristianos, y el motivo más fuerte que aduce es el ejemplo de lo que hace Cristo en su relación con la Iglesia, su mística esposa. El matrimonio, desde el punto de vista religioso, encuentra su máxima dignidad en el hecho de que es imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. Y hermanos, este sermón, estas palabras de Cristo también son duras. Nos cuesta a nosotros vivir como Iglesia, no nos sentimos Iglesia, y por eso estamos mirando al hermano que dijo, que hizo, si nos miró bien, si nos miró mal. ¿Y cuál es la única mirada que nos importa y que nos da vida y que nos hace nosotros mismos? La mirada de Dios. Y Cristo se dio a sí mismo en la cruz y se quedó en la Eucaristía para hacer y para fortalecer a la Iglesia que somos todos nosotros. Comer la carne y beber la sangre de Cristo nos hace Iglesia. Dice el Catecismo que uno de los frutos de la Eucaristía es precisamente la unidad de la Iglesia. Padre, yo comulgo todos los días. ¿Cómo anda tu unidad? ¿Cómo anda tu unidad en casa? ¿Cómo anda tu unidad en el trabajo? ¿Cómo anda tu unidad en la comunidad cristiana a la cual participás? Hermanos, la unidad, ¿cómo nos cuesta? Qué difícil es construir la unidad. La afirmación del apóstol, Cristo amó a su Iglesia, sobreentiende una pregunta, la hace casi como sonar en el aire. Cristo ha amado a la Iglesia. ¿Y tú? Cristo amó a la Iglesia. Y cada uno de nosotros se oye repetir a veces en el mundo o cuando alguien se aleja por H o por B de la Iglesia o de una comunidad,
Cristo sí, la Iglesia no. En algunas partes del mundo, inclusive en Alemania, existe un término propio, los cristianos sin Iglesia. Más que criticar o condenar este planteamiento, yo quisiera esforzarme por entenderlo, para ayudar, si es el caso y si es posible, a alguno a superar esta dificultad. ¿Cristo o la Iglesia? Es Cristo y la Iglesia, porque Cristo se entregó por nosotros para que seamos unos, unum sim, para que seamos uno. Una de las causas principales del equívoco casi siempre es que cuando se dice la Iglesia, se entiende en realidad al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, esto es, a la jerarquía de la Iglesia. Este es el sujeto sobreentendido cuando se dice la Iglesia se equivoca aquí, la Iglesia se equivoca allá. ¿Por qué la Iglesia ha dicho esto? ¿Por qué la Iglesia ha hecho esto? Etcétera. Es una mentalidad que tal vez la jerarquía misma, nosotros los predicadores, en el pasado hemos contribuido a crear, pero está absolutamente superada. La Iglesia no es solo el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, catequistas, al igual como, por ejemplo, Estados Unidos o Italia o Argentina o cualquier otro país, no son solamente sus gobernantes. Si Argentina fuera sus gobernantes, estamos fritos nosotros, por decirlo en argentino. Es el pueblo de Dios, esto es el conjunto de los bautizados. La Iglesia es el pueblo que se hace en la comunión, como reza el antiguo principio de teología. La Iglesia hace, confecciona la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. El Concilio Vaticano II lo afirmó con energía en la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. La Iglesia somos todos. Si comprendemos esto, cambia también nuestro modo de ver la Iglesia. Si uno mira desde el interior, desde la calle, hacia las vidrieras, los vitrales, por ejemplo, de una antigua catedral, con el sistema antiguo de hacer vitrales, ve los pedazos de vidrio que habitualmente de fuera, cuando es de día, se ven oscuros, se ven las junturas hechas con plomo, que también son oscuras. Pero si uno entra en la catedral y mira la misma vidriera desde el interior, a contraluz, entonces aparece como un espectáculo de colores y de formas que te hacen permanecer casi sin respiración. Sucede lo mismo con la Iglesia. Quien la mira como observador externo, o con los ojos de los enemigos, o con los ojos de los no creyentes, no ve más que miserias a no acabar. Pero quien la mira desde dentro con los ojos de la fe, sintiéndose parte de ella, verá lo que veía Pablo, un grande y maravilloso misterio, que lo ve también en el matrimonio y a través del matrimonio en la comunidad. Si el esposo y la esposa se ven desde fuera y lo critican, mirá lo que me hizo él, mirá lo que hizo ella, mirá. En cambio, si lo ven de adentro, es otra cosa. Y la comunidad cristiana también. ¿La vemos de dentro o la vemos de fuera? Nuestra comunidad de San Simón y San Judas, ¿la vemos de dentro? ¿Tenemos pertenencia o nos da lo mismo? ¿O la vemos de fuera? Y entonces el sacerdote de turno o el servidor de turno me miró, me dijo y ya me hirió la fe en Cristo. El sacerdote de turno, el servidor de turno derramó la vida por ti. No, la remandó Cristo en la cruz por la Iglesia, porque la ama, porque se entregó y por eso la hace una en el amor sacrificial de la cruz. Se dice a veces, ¿pero cómo? Y la incoherencia de la Iglesia y los escándalos hasta de algunos obispos, inclusive algunos papas. El Papa Benedicto, el Papa Francisco han dado la cara por esto. Es indiscutible y hoy lo reconocemos sin medios términos. Pero Dios ha decidido manifestar su gloria y su omnipotencia precisamente a través de esta llamativa debilidad
e imperfección de los hombres, la familia cristiana, que es perfectible, la comunidad cristiana, que es perfectible, la Iglesia, comprendidos todos los que a través de los tiempos servimos en ella. El Hijo de Dios ha venido a este mundo, decía el escritor escocés Bruce Marshall, y como buen carpintero que era, ha recogido los pequeños trozos de madera más descompuestos y nudosos que ha encontrado, y con ellos construyó una barca, la Iglesia, que la tiene en el mar desde hace más de 2000 años. No obstante todo, basta pensar quiénes fueron y qué hicieron las personas que él mismo eligió para apóstoles. Escuchábamos, ustedes también se quieren ir. Y anota San Juan, y él sabía quién lo iba a entregar, Judas, y él sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Qué haríamos, hermanos, si en casa o aquí en la comunidad tendríamos un Judas? ¿Haríamos como Jesús, que lo deja hasta el último momento a ver si cambia? ¿O enseguida nos protegeríamos y si podemos lo suprimimos o lo apartamos? ¿Seríamos capaces de compartir como Jesús hasta el último momento con Judas? Tenemos que preguntarnos esto, porque Judas podemos ser cualquiera de nosotros. Y no me refiero al Judas bueno, que es nuestro patrono, sino me refiero al Judas malo. A Jesús, hermanos, no le interesa tanto que los pastores de su iglesia seamos perfectos, ojalá que lo fuéramos, o un poquito mejores, sino que Él quiere que seamos misericordiosos. Por lo demás, estemos atentos a no apuntar tan fácilmente el dedo a las manchas y arrugas de la Iglesia, porque somos nosotros mismos quienes se las procuramos. Yo estoy convencido de que la Iglesia tendría una arruga menos si yo en mi vida hubiese cometido un pecado menos. A Lutero, que le reprochaba permanecer en la Iglesia católica no obstante su corrupción, Erasmo de Rotterdam le respondió un día: yo soporto esta iglesia en espera de que llegue a ser mejor, desde el momento en que ella está obligada a soportarme a mí en la espera de que yo llegue a ser mejor. Si comulgamos bien, hermanos, nos tenemos que unir a Cristo y a la Iglesia, que es su cuerpo, que somos nosotros, yo y todos los hermanos de todos los tiempos. Son duras las palabras de Jesús. Ustedes también se quieren ir, nos dice a nosotros. Y nosotros queremos contestar con Pedro: ¿a quién vamos a ir? Somos tu cuerpo, somos tu iglesia. Hermanos, tratemos de sentirnos iglesia, de tener pertenencia a la iglesia. Terminamos este domingo el capítulo 6 de Juan. Cristo es el pan de vida y lo tenemos que comer de verdad para estar en comunión con Él y vivir de Él, tener acceso al Padre. Tener la vida verdadera es creer y conocer. ¿Lo queremos hacer en la vocación en la que estamos? ¿A ciencia y a conciencia? Terminamos como empezamos la homilía de hoy, que nos invita a examinar nuestras elecciones. Debemos decidir, ¿estamos con Cristo, somos de la Iglesia o estamos enfrente? Que María, nuestra Madre, interceda para que no nos equivoquemos y siempre apreciemos y creamos en el alimento de su cuerpo y de su sangre, alimentándonos de Él, única vida verdadera. ¿A quién vamos a ir si no? Qué dura es esta palabra, qué duro hacer una elección y hacernos cargo de sus consecuencias. Que María Santísima y el ejemplo mutuo nos ayuden a mantenernos fieles. Que así sea.